relajar los nervios. Me parecía oportuno comenzar esta aportación de la relación entre palabra de Dios y fe leyendo un texto de la segunda carta a Timoteo, que seguramente lo habéis escuchado muchas veces, pero que me parece pertinente recordar. Le dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto, encareciéndoles delante de Dios que dejen de discutir de palabras, cosa que no trae provecho, sino solo desconcierto a los que escuchan. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios, como obrero intachable que se abre camino derecho hasta la palabra. Evita palabrerías profanas que fomentan más y más la impiedad. Son discursos que se propagan como gangrena. Elegí este texto de la segunda carta a Timoteo sencillamente por lo que trataré de sacar al final de la ponencia. Por lo tanto, hay que esperar al final para captar el sentido de este texto. Y creo que les han repartido el esquema, que como todos los míos son muy discretos, pero me parecía oportuno también comenzar por algunos presupuestos recogiendo la recomendación que nos hizo don Manuel Ureña, arzobispo nuestro aquí presente, en la misa crismal última, cuando hemos empezado la cuaresma, ¿verdad? No, pues en la del año 12, o sea, en este año litúrgico todavía. Los asistentes recordaréis o recordarán que en la homilía don Manuel nos presentó, haciendo la presentación del sínodo de los obispos que se iba a celebrar sobre la nueva evangelización, dijo una cosa que yo recogí, pero no la recogí solo porque la dijo don Manuel, sino porque me identifico con ella a partir de la experiencia que me ha sido concedido ejercer especialmente en el acompañamiento de las conciencias y en la propia palabra de Dios. Don Manuel nos decía que para la nueva evangelización conviene no dar por supuestas muchas cosas. Recuerda. Pues recogiendo esa invitación, comienzo por algunos presupuestos que para la relación entre la palabra de Dios y la fe hoy, siglo XXI, conviene que no los echemos en saco roto. Y mucho menos que no los demos por supuestos, porque el hecho de dar por supuestas determinadas cuestiones dificulta a veces la propia pastoral y dificulta sobre todo lo que acaba de decir don Manuel, la transmisión de la fe. En ese sentido, el Concilio Vaticano II, de cuyo inicio estamos celebrando el 50 aniversario, dedica una de sus 4 constituciones dogmáticas a la divina revelación, conocida seguramente por todos y que se llama la Dei Verbum. Esta misma constitución dogmática reconoce 2 fuentes de la revelación de Dios: Sagrada Escritura por un lado, o palabra de Dios, y la tradición de fe de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI ofrece una lúcida aportación acerca de la relación entre palabra de Dios y fe en su exhortación apostólica Verbum Domini, aseverando en su número 25 que la respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe. Esto lo había recogido la Dei Verbum, pero dicho 50 años después, vale la pena que lo retomemos, porque en estos momentos tengo la impresión de que el concilio está siendo de alguna manera dejado de costado. Sin embargo, puesto que en la actualidad, tanto entre creyentes como entre menos creyentes, no todos entienden lo mismo por fe,
me parece conveniente una breve clarificación de dicho término. En la lengua española utilizamos frecuentemente la palabra creer en sus tres sentidos, aunque no tengamos una conciencia explícita de ello. Creer que, creer a y creer en. Toda comunicación que comienza por creer que pertenece al ámbito de las opiniones, y a poco que hayan seguido estos días la prensa y las tertulias radiofónicas y televisivas se habrán dado cuenta de que en ese ambiente supuestamente llamado de información empiezan todos opinando. Yo creo que, yo me parece que, observo que. Atención a esto porque nos facilitará la comprensión de lo que, por lo menos, la propia Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia entiende por fe. Toda comunicación que comienza por creer que pertenece al ámbito de las opiniones sobre cualquier tema que se aborde, pero nunca expresa lo que la persona vive o experimenta. Por ello, creer que sigue siendo una expresión de ideas, y el conjunto de una expresión de ideas es una ideología. Si cualquier ideología puede definirse como un deseo que se sustenta en un valor, las ideologías religiosas serán deseos que se sustentan en valores que bien pueden proceder de la palabra de Dios, pero no reflejan ni permiten un conocimiento real de Dios y de su Hijo Cristo Jesús, sino solamente el deseo de alcanzar la satisfacción o gratificación de tal o cual valor que descubro en la palabra de Dios. Por esa vía no se alimenta la fe, sino la ideología religiosa. Creer a ya significa un cambio de nivel. Supone un cierto acto de confianza en alguien que me dice o comunica algo y le creo. Creo a Jesús de Nazaret cuando me dice que Dios es nuestro Padre. Creer en, fórmula que adopta el credo de la Iglesia Católica, indica la confianza no ya en lo que una persona me comunica, sino en la persona misma que me lo comunica, y por esa comunicación y el contenido de dicha comunicación, esa persona se va haciendo creíble para mí toda ella. A este tercer tipo de relación se refiere la fe, ya que la fe en Dios y en Cristo Jesús no es una creencia ideológica, sino un encuentro con una persona, Dios mismo, que según la Dei Verbum ha querido revelarse a sí mismo y su misterio de salvación. Este encuentro constituye un acontecimiento de relación amistosa con Dios mismo a través de su palabra en el Antiguo Testamento y plenificado y mediado por la persona de Jesucristo, palabra hecha carne. Y este contenido es el que la Sagrada Escritura adopta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, percibiéndose una progresión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento la fe es siempre reacción a la acción de Dios. Esta reacción va acompañada de dos sentimientos básicos, temor y confianza. El Nuevo Testamento, en continuidad con el sentido hebreo-judaico, la fe mantiene su sentido de confianza, pero ligado, y en eso significa un progreso, ligado a la esperanza, no al temor. Y dentro del Nuevo Testamento, el uso específicamente cristiano de fe, tal como aparece en el grande léxico del Nuevo Testamento, evoluciona hacia la aceptación del querigma de Cristo y a la relación personal con Cristo Jesús, análogo al que mantiene el Antiguo Testamento con Dios. El uso lingüístico de pisteuein, queridos alumnos de primero, ustedes ya saben lo que significa pisteuein, y al resto no les pregunto por si acaso. Pero el verbo creer es pisteuein, pues el uso lingüístico queda expresado de diferente forma
cuando se refiere a creer a y a creer en. En el primer caso, creer a se expresa con la forma pisteuein acompañado de un dativo. ¿Qué tal andan de declinaciones? Bueno, los que no sepan declinar no se asusten. Estas son cosas del griego y del latín. El dativo es lo que para nosotros españoles corresponde al complemento indirecto, para que me entiendan. Pues en el primer caso, el creer a viene señalado por la forma pisteuein acompañado de un dativo de persona o de cosa. En el segundo caso, creer en se suele expresar con la forma pisteuein eis, preposición de acusativo para quienes saben algo de declinaciones. Curiosamente, en la lengua griega nunca se utiliza la expresión pisteuein hoti, creer que. Es cierto también que en la actualidad los condicionamientos sociales y culturales están dificultando o al menos condicionando la fe, pero con toda la sencillez, porque estoy hartamente aburrido de las tertulias televisivas, de las corrientes de opinión, que nos dicen a los creyentes el hecho de que seamos creyentes no implica que seamos imbéciles. Y esto, a veces tengo la sensación de que nos toman por idiotas en esas tertulias, como si el hecho de ser cristiano dijera, bueno, esto pertenece a su ámbito privado y esto no tiene nada que ver con la sociedad ni con las personas. Esos condicionamientos están evidentemente condicionando la fe, pero la fe no es una creencia, sino la respuesta y acogida de la persona de Dios que se autocomunica para nuestra salvación. Y Dios se autocomunica a través de palabras y obras. Paso así al punto 2 del esquema, donde aparece la palabra de Dios que nos ha sido dada por el propio Dios, por lo tanto es un don, y nos ha sido dada como mediación para la fe. El número 2 de la Constitución Dogmática de Iberbum expresa también el modo elegido por Dios para revelarse. Dios se revela a través de su palabra. Os leo el texto porque me parece especialmente sustancioso. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar así el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Dos claves aporta el concilio para el tema que nos ocupa. Una primera es que Dios se revela y revela el misterio de su voluntad a través de la palabra. Y segundo, esa palabra busca relación de amistad con el hombre. Esta certeza de fe que el Concilio Vaticano II recoge sugiere una cuestión previa. ¿Por qué Dios ha escogido la palabra para comunicarse con los hombres y no, por ejemplo, la imagen? En esta época en que le damos tanta importancia al mundo de la imagen. ¡Ay, papá!, que dicen los amigos de Venezuela. En expresión de Pedersen, recogida en el Diccionario de Teología Bíblica, la eficacia de la palabra en la persona se deriva de que es expresión corporal de los contenidos del espíritu. La extensión de esta aportación no me permite detenerme en el proceso de estructuración de la persona que genera el lenguaje y en él la palabra. Basta con dejar constancia de que cuando Dios escoge la palabra para revelarse a sí mismo y su plan de salvación, lo hace adecuándose a la capacidad que el hombre, su criatura,
tiene para poder establecer una relación realmente personal. La capacidad de llegar a conocer por amor a alguien tiene como presupuesto básico en el hombre la comunicación, y esta solo es tal gracias a la palabra. Todos tenemos experiencia de lo esencial que es la palabra en toda relación humana. Ella permite el diálogo, la escucha, la expresión, y una vez que la relación está más consolidada, la persona puede utilizar otro tipo de expresión o formas de lenguaje, como por ejemplo el no verbal. Además de esta adecuación divina a la realidad humana concreta y personal, el conjunto de la Sagrada Escritura refleja una realidad que hemos experimentado los humanos, que la palabra alimenta el amor y la imagen solo alimenta el deseo. Y lo tengo que repetir no solo a mis feligreses del Buen Pastor, sino también a los alumnos del Creta y allá donde voy. Solo la palabra alimenta el amor y la imagen solo alimenta el deseo. Se les digo especialmente a las generaciones jóvenes: tengan cuidado con tanta imagen, porque les alimentará el deseo, pero se perderán lo mejor, que es la experiencia de ser amados. En este marco, la palabra de Dios nos ha sido dada como una mediación primordial, aunque no única. Evidentemente, Dios nos ha dado otras mediaciones, acontecimientos, la Iglesia, sacramentos, etc. Pero dentro y a través de la Iglesia nos ha dado su palabra, como relación primordial para la relación con Él, es decir, para la fe. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que la palabra de Dios no es algo primordialmente doctrinal. Es cierto que la palabra de Dios contiene elementos de doctrina, pero no deben confundirse con elementos ideológicos doctrinales. En segundo lugar, Dios se expresa, se dice a sí mismo y dice algo al hombre. En tercer lugar, mediante la palabra se realiza la transformación del corazón, la auténtica conversión de la que habla permanentemente el Antiguo Testamento con el término shub, volver, y el Nuevo Testamento, metanoein, cambiar de mentalidad. La conversión en la Sagrada Escritura no es primordialmente un cambio de conducta, y me viene bien esta fecha del 11, porque pasado mañana empieza la Cuaresma, y por si acaso se les ocurre hacer buenos propósitos solamente para la Cuaresma, conviene que mejor dejen que se les transforme el corazón a través de la palabra. Es la palabra la que transforma el corazón para que el comportamiento cambie posteriormente. Por si acaso quieren una cita, para cuando se aburran con los 380 canales de Imagenio, tienen Ezequiel 37, versículo 14, y Jeremías 31, versículo 33. Para que la palabra de Dios tenga acogida real en el corazón del creyente, el creyente necesita haber vivido o estar viviendo profundidad existencial. Esto significa un mínimo de educación en la interioridad, vivir alguna relación humana donde se haya implicado o se esté implicado, una voluntad de autenticidad para preferir la verdad antes que la seguridad que facilitan las ideologías religiosas. Cuidado. Esto me parece especialmente importante hoy para la acción pastoral en la iniciación cristiana. En cuarto lugar, la Constitución dogmática de Verbum expresa que cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe, en su número 5. El lenguaje conciliar para nosotros actualmente puede resultar ligeramente ambiguo, ya que sometimiento no es exactamente igual a obediencia, que es lo que recoge la Sagrada Escritura. La obediencia hace referencia a autoridad, y la palabra de Dios tiene autoridad
porque es revelación personal de Dios. Dios se va revelando como el absoluto. Recuerden el famoso Shema Israel del capítulo 4, versículos 6 y siguientes del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y se va revelando como el absoluto también afectivo. La percepción de Dios como amor absoluto en Israel es tardía, pero ya empieza a aparecer precisamente el Dios que se manifiesta como absoluto, afectivo y por lo tanto amante. Y mucho más claro en el Nuevo Testamento se nos revela como amor en la primera carta de Juan, capítulo 4, donde explícitamente es quizá la única definición de Dios que he encontrado. Dios es amor. Que la cita es de la primera de Juan, no de Benedicto XVI. Lo aviso porque me he encontrado algún torpecillo por ahí que dice, eso de Benedicto XVI. Pues es anterior, por si acaso. El amor tiene una autoridad que no tiene el autoritarismo de quienes entran en el aprisco por la pared y no por la puerta, según el capítulo 10 de San Juan. Los mercenarios. Los mercenarios generan división, dispersión y muerte en el rebaño. Toda autoridad que se imponga por la fuerza genera violencia y muerte, no solo en el rebaño eclesial, sino también en la sociedad civil. Sin embargo, en el mismo texto, Jesús, que contrapone los dos tipos de autoridad, la autoridad de los mercenarios y la suya propia, Jesús mismo nos revela otro tipo de autoridad, la del que entrega la vida libremente, generando así vida y vida en abundancia. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente, lo cual significa que solo da vida el que la entrega libremente. Y me van a permitir que haga una pequeña morcilla fuera del texto. Digo, porque las dos palabras en el texto de Juan van juntas, entrega, libre. Porque hay entregas que no son libres y buscan el aplauso general. Y en eso tenemos que andar vigilantes, especialmente en estos tiempos, porque tanto en organizaciones dentro de la Iglesia y sobre todo en las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, hay mucha generosidad que se canaliza, lo cual está bien, pero hay entregas que siendo canalización de la generosidad no dan vida, porque no son libres. Buscan el aplauso, buscan la valoración, buscan 14.000 cosas, no digo que sean culpables, pero sí inconscientes. Y hay libertades que se cierran sobre sí mismas y no se atreven a entregarse a nadie ni a nada. Por eso, la entrega ha de ser siempre libre, tal como lo hace Cristo Jesús. Solo la entrega libre es la capaz y capacitada para dar vida en otras personas. Y esa es la vida en abundancia que nos da Cristo Jesús, evidentemente el buen pastor, que para eso estoy en la parroquia suya. Esta revelación personal de Dios como amor y vida entregadas genera también autoridad de amor, dando algo más que el alimento corporal. Les remito al texto del capítulo 6 de San Juan, la multiplicación de los panes. Evidentemente Cristo Jesús colma las necesidades básicas de las personas, alimenta el estómago, pero va más allá, y es que da a cada persona la dignidad suya como persona, y al creyente bautizado le da la dignidad de hijo de Dios y la auténtica vida. Esta autoridad sí que es creíble porque es espíritu y vida, según Juan 4 en el encuentro con la samaritana.
No obstante, para que el hombre haya podido llegar a captar esta revelación de Dios a través de su palabra, Dios mismo ha tenido que educar a los hombres para que la relación con Dios no se apoye en la gratificación de los deseos del hombre, es decir, que utilicemos a Dios. Esto el Antiguo Testamento lo llama idolatría. Cualquier utilización de Dios para mis intereses se llama idolatría. Pues para que la relación con Dios no se apoye en la gratificación de mis deseos, sino en la fe, Dios mismo ha tenido que ir educando el corazón de Israel en el Antiguo Testamento y posteriormente a través de la persona de su Hijo Cristo Jesús. Lo cual me permite entrar en el punto 3 del esquema. La palabra de Dios educa el corazón del hombre para la fe. Cualquier lector de la Sagrada Escritura se habrá dado cuenta de que ya en los inicios, allá por el capítulo 12 del Génesis, llamada de Abraham, la palabra de Dios comienza con una categoría, la doble promesa dirigida a una persona, a Abraham. Yahvé manda a este personaje salir de su tierra, donde vive de forma ambulante, para ir a una tierra estable, que emana leche y miel. Y le promete descendencia cuando las evidencias para él más frecuentes le dicen lo contrario. Conviene no echar en saco roto el hecho de que Dios comience a revelarse a través de promesas, porque éstas sientan las bases de la posibilidad del hombre no sólo de captar a Dios y su estilo, sino que además está sentando las bases para que el hombre pueda llegar a ser auténticamente persona. Fijémonos en las distintas fases de esta pedagogía divina que educa el corazón humano. Primero, cuando Abraham obedece el mandato de Yahvé, fundamentado en las promesas, está reflejando que toda relación significativa comienza por un pequeño acto de confianza, que siempre implica un riesgo y un reto. El reto de que la otra persona esté haciéndose creíble y el riesgo de que esa relación sea aceptada o rechazada. Esto los jóvenes lo sabéis bien. Cuando vais a acercaros a una muchacha o la muchacha al muchacho, lo hacéis con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no sé si me dirá que sí o me dirá que no. Me mandará la porra o aceptará la relación. Eso que lo hacemos a veces de manera inconsciente es un pequeñísimo acto de fe. Me tengo que arriesgar a hacerlo. ¿Por qué o de dónde brota la manía permanente, precisamente, de querer primero tener todo asegurado y todo cierto para poder empezar a creer, como me dice alguna feligresa del Buen Pastor? Oye, José Ignacio, dame datos para que yo crea. Pues yo no tengo más datos que los del capítulo 1 de San Juan. Ven y verás. Y después ya veremos a ver lo que pasa. Por lo tanto, el hecho de que toda relación significativa comience por un acto de confianza implica un riesgo y un reto. Bueno, no lo repito. El hecho de que la otra persona esté haciéndose creíble y el riesgo de que esa relación sea aceptada o rechazada genera lo que en el corazón humano podemos llamar confianza básica y constituye el presupuesto básico para que la persona pueda acceder a una relación con un Dios creíble que cree en el hombre a su vez y por ello es un Dios humanizante. Segundo, con la liberación de Egipto, Israel vive la experiencia de ser salvados de una situación sin salida gracias a la intervención salvadora de Yahvé. Esta experiencia será la que fundamenta y funda el nacimiento de Israel como pueblo. Se les digo también porque a nivel de acompañamiento de procesos de la fe, curiosamente, hasta que no nos encontramos con un Dios salvador, no comienza auténticamente el proceso de relación real con el Dios de la Sagrada Escritura. Y eso lo concede Dios cuando le da la gana. Y conviene que aprendamos también a captar y aceptar el estilo de Dios. Al mismo tiempo,
el hagiógrafo, nos ha dejado el testimonio de que la primera imagen afectiva que Israel tiene de Dios es la imagen de un Dios salvador que hace libre al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel estrena libertad? Exactamente lo mismo que hacemos en nuestra adolescencia. Cuando estrenamos libertad, esta tiene el peligro de ser vivido como algo conseguido por las propias fuerzas de Israel. El estreno de la libertad tiene que ser educado también, especialmente cuando ese estreno se vive de forma adolescente. El rechazo de quien me ha liberado para empezar a hacer yo lo que me apetece y utilizar a Dios para satisfacer los propios caprichos. Pueden irse al capítulo 16 del Éxodo, cuando después de los colombianos me entenderán, después de la rumba, de la fiesta del capítulo 15, en el capítulo 16 empieza el desastre. Como decimos en mi tierra, poco duró la dicha en casa del pobre. El paso del Mar Rojo, la libertad, la destrucción del ejército del faraón, precioso, juerga, cántico de Miriam, que lo ha recogido la Iglesia para la noche del sábado de gloria, para la noche de la resurrección, pero poco duró la dicha y resulta que a partir del capítulo 16 empiezan las quejas. Todos tenemos experiencia de lo que significa tener una persona al lado que está quejándose permanentemente. No me voy a detener. Por lo tanto, en el capítulo 16 lo tienen expresado bien, las quejas. Nos habéis traído aquí para no sé qué, estábamos mejor comiendo carne con cebollas en Egipto, etcétera, etcétera. Ese no saber qué hacer con la libertad recién estrenada se convierte en necesidad de satisfacer los deseos de Israel que no ha podido gratificar cuando estaba esclavo. Por ejemplo, no tenía independencia, no tenía autonomía, no tenía una tierra donde echar raíces, donde comer a gusto, celebrar sus fiestas, lo cual abre el camino a una nueva esclavitud, la de pretender satisfacer sus propias gratificaciones. Yahvé tendrá que satisfacer las necesidades básicas, pero a su modo y manera, maná y codornices, y estableciendo las normas que pongan límites a esos deseos. El que agarre más de la porción que yo le asigno, se le pudrirá. Y se le pudrió. La Biblia, por lo tanto, no niega el deseo del corazón humano. Si así fuera, negaría también el deseo de Dios, sino que lo resitúa obligando a que aplacemos la gratificación. Y en ese aplazamiento, Yahvé establece otra categoría básica para la fe, que es la capacidad de esperar. Lo suelo explicar en clase con un detalle del chocolate. Papá, quiero chocolate. Y el papá le dice, primero te comerás la verdura y después te daré el chocolate. El papá no le está negando el deseo del chocolate, le está obligando a que se espere a comérselo, es decir, a aplazar. Ese aplazamiento es vital para la capacidad humana de esperar y, por lo tanto, como plataforma básica para la esperanza. Por eso, descubrimos después que Dios promete y cumple, pero cuando quiere y como quiere. Hoy lo conocemos como dejar a Dios que sea Dios. Confianza y esperanza brotan de la experiencia de haber sido liberados de la esclavitud por alguien que se ha fijado en un pueblo pequeño, según Deuteronomio 7, 7, 8. Nos damos cuenta de que cuando alguien se fija en nosotros, esa mirada nos da conciencia de que somos significativos para alguien. Comienzo de la dignidad personal y de una relación amistosa y amorosa. Confianza o fe, esperanza y amor están al inicio y al final del proceso de la relación con Dios. Lo que llamamos ahora vida teologal, vivir de fe, de esperanza y de amor,
habrá de irse purificando en la confrontación con la dramática de la vida que nos ha quedado reflejada en el cuerpo profético. El cuerpo sapiencial refleja ya esa experiencia de la vida vivida desde Dios con algunas cuestiones dramáticas a las que el Antiguo Testamento no terminó de dar respuesta, porque no es posible sin la revelación plena de Dios en Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús quien nos dará la clave cuando se tenga que enfrentar con la ley, el mal, el pecado y la muerte. Y esto nos lleva a la revelación plena de Cristo Jesús, de la palabra de Dios al Dios que se hace carne. El proceso revelador de Dios tiene como culmen a Cristo Jesús, Hijo de Dios, palabra eterna del Padre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Capítulo 1, prólogo del Evangelio de San Juan. Jesucristo, con su presencia y manifestación, nos dirá la Dei Verbum, con sus palabras y obras, signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida nueva. Número 4 de la Dei Verbum. A lo largo del Antiguo Testamento, la relación con Dios y la fe suscitada en Israel tienen como mediación esta palabra de Dios. La expresión privilegiada de dicha palabra en el Antiguo Testamento se encuentra precisamente en su ley y en la palabra transmitida por los profetas. Si se cumplen los preceptos de la ley, se está cumpliendo la voluntad de Dios, y ese cumplimiento adquiere el carácter de obediencia de fe. Los oráculos proféticos y denuncias hacen más referencia a la alianza establecida entre Dios y su pueblo en el camino hacia la tierra prometida, y queda constancia en el código de la alianza de Éxodo 20. ¿Qué novedad implica para la fe la presencia carnal en carne de la palabra de Dios? La primera novedad consiste, a mi corto entender, que con la encarnación del Hijo de Dios, palabra eterna del Padre, el Hijo de Dios se hace humano. Esto que puede parecernos natural, no es natural. Es decisión libérrima de Dios Padre y aceptada en obediencia por su Hijo y María de Nazaret, gracias a la intervención del Espíritu Santo. La segunda novedad es que de esta forma el Dios de la palabra, el Dios que se autocomunica, se hace historia. Historia de amistad que el hombre solamente puede percibir y experimentar en la amistad y el amor concretos con otro tú, y yo aquí en el papel lo tengo con mayúscula. No es posible el amor real en abstracto, sino en lo concreto de una relación real. La tercera novedad consiste en que al entrar la palabra de Dios en nuestra condición humana, que el Nuevo Testamento llama sarx, se hace posible que la condición humana llegue a su plenitud. En efecto, un pueblo sin historia, una persona sin historia no tiene identidad. Y sin identidad, ni un pueblo, ni una persona pueden ser tales, pueden ser personas. Sin ser personas no puede haber relación de amor, de amistad ni de libertad. Tampoco puede haber dignidad personal. En definitiva, no puede haber salvación. Pero una relación se construye a base de confianza y la confianza se gana cumpliendo la palabra. Jesucristo aparece así como persona de palabra hasta la muerte. Lucas nos ha dejado un testimonio precioso del proceso vocacional y misionero de Cristo Jesús. A lo largo de estos domingos, no me digan si van a misa o no, no vaya a ser que descubramos lo que no conviene, pero en estos dos últimos domingos la liturgia de la Iglesia nos está ofreciendo el capítulo 4 y ayer era el capítulo 5 de San Lucas.
Después de que Cristo Jesús en la sinagoga se identifica con un texto de Isaías 61, con gran serenidad y no menor firmeza declara: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. De esta forma Jesús inicia su misión mesiánica proclamando la gracia para los pecadores y la esperanza para los desesperados. Es la etapa de Galilea, como se conoce, en la que Jesús se va haciendo pistos, es decir, digno de fe. Para quienes andáis con el griego os hará ilusión, y para quienes no, a ver si os animáis a estudiarlo. Si el verbo pisteuein era el verbo de creer, pistos es el adjetivo que significa creyente, fiel, pero también aplicado a Cristo Jesús significa digno de fe, especialmente en la carta a los hebreos. Se va haciendo pistos, es decir, creíble, digno de fe, ya que va acompañando la proclamación del mensaje con signos y prodigios que facilitan dicha credibilidad. El mismo Nuevo Testamento nos ha dejado constancia de que la palabra humana de Dios, Jesús de Nazaret, va revelando quién es Dios y su decisión de intervenir definitivamente en la historia de los hombres. Así se entiende el reino de Dios, intervención definitiva de Dios en la historia, es decir, con el lenguaje de la época, porque no había otro, se conocía quién era el que tenía soberanía, quién era el que podía intervenir en la historia, era el emperador, el rey. Por lo tanto, no creo desbarrarme mucho cuando afirmo que el reino de Dios se equipara a la intervención definitiva de Dios en la historia. Dios se revela así como amor, y ese amor se manifiesta como gracia para pecadores y esperanza para desesperados en esta etapa de Galilea. En definitiva, la palabra humana de Dios está anunciando la liberación amorosa de aquellas realidades que esclavizan al hombre deshumanizándolo. Enfermedades, esclavitudes personales y estructurales, pecado, mal en todas sus formas, muerte. Algunas personas en esta etapa se atreven a vincularse a Jesús como discípulos y van creyendo en él. Sin embargo, algo ocurre en la relación entre Jesús y sus contemporáneos que tensiona dicha relación, porque desenmascara desde la gracia y la esperanza realidades que, habiendo servido para la relación con Dios, sin embargo se han convertido en ambiguas. La ley, el templo, la conciencia exclusiva de elección. Jesús no viene a destruirlas, sino a llevarlas a cumplimiento. Este cumplimiento exigirá una conversión radical, en el sentido de raíz, una nueva alianza en el Espíritu Santo, tal como lo habían anunciado ya Ezequiel y Jeremías. Esta tensión llega a tal punto que el propio Jesús experimenta el fracaso misionero. Será esta la misión encomendada por mi Padre, porque antes de entrar en el Tabor, Jesús experimenta el rechazo no solo de los jefes del pueblo, sino también del propio pueblo. Y él en el Tabor entra en crisis, estando en crisis, vamos. Lo digo también por si acaso alguno de ustedes está pasando crisis de fe, no tiene más remedio que acudir con Jesús al Tabor. Pero frecuentemente el Tabor se ha percibido desde la perspectiva de los discípulos. ¡Qué bien se está aquí! Vale la pena que lo miremos también desde la perspectiva de Jesús. ¿Será realmente esta la misión que me encomendó mi Padre? Porque ha sido rechazada. Y ha sido rechazada la gracia y la esperanza. La intervención salvadora de mi Padre ¿es realmente gracia y esperanza? Jesús tiene conciencia de su fracaso a través del rechazo no solo de los jefes, sino también del pueblo. Y entra en el Tabor para discernir con su Padre. Del Tabor sale transfigurado y con la conciencia de que su misión mesiánica pasa por el sufrimiento,
por el encuentro con el mal y el pecado hasta su forma extrema, la muerte como un maldito en la cruz, siendo él el justo. De esta forma la antigua alianza queda en stand-by y el único que la mantiene es Dios Padre, pero recreándola de raíz. Cuando Jesús anuncia su destino de muerte como camino hacia la vida, los discípulos callan, momento en que la fe en Jesús ha de pasar a un nuevo nivel. Sus expectativas triunfalistas en un Mesías poderoso y reinante al estilo de los imperios y gobernantes, según Mateo 18, han de ser transformadas en esperanza que se fía y cree sin entender. Noche oscura de la fe para el discípulo que destroza las creencias expresadas en esas expectativas. Cuando Dios Padre resucita a su Hijo, los verbos griegos de los sinópticos referentes a este acontecimiento están en voz pasiva, con el sujeto llamado teológico. El verbo utilizado es egerse, es decir, fue levantado, fue resucitado, cual indica que el autor de la resurrección es el Padre. En esos textos nos es revelado el sentido último de esta historia de amor, la autoentrega definitiva en la muerte de su Hijo entregado por los pecados de Israel y de toda la humanidad, tal como nos recordó la primera Corintios en la lectura de ayer, segunda de la liturgia. La muerte y resurrección de Jesús implica la concentración de toda la historia de la salvación en la persona de Jesús. El signo más evidente es que el Padre entrega a su Hijo el reino hasta el final de los tiempos. En Pentecostés nos es dado el mayor de los dones del resucitado, su Espíritu Santo. Con él se cumple la promesa de una nueva alianza. Nacía así la Iglesia, comunidad de los seguidores de Jesús que lo confiesan como Mesías y Señor. Para pertenecer a esta comunidad no hacía falta ser judío, solamente era necesario creer en Jesús, es decir, la fe sembrada por el Espíritu Santo en el corazón de quienes acogen a Jesús y su mensaje, la palabra pronunciada y hecha carne y certificada por la roca de la Iglesia que es Pedro, primer Papa, y cuya conversión definitiva aparece plasmada en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, en el encuentro con Cornelio. La relación entre Cristo, palabra del Padre, y la Iglesia no puede ser comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado, sino que es una relación vital en la cual cada fiel está llamado a entrar personalmente. En efecto, hablamos de la presencia de la palabra de Dios entre nosotros hoy. Capítulo 28 de Mateo nos recuerda que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como afirma el Papa Juan Pablo II, la contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría, este es el sentido que tiene el memorial, pero a la vez les haría comprender sus mandamientos y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo, que por eso la Eucaristía es recuerdo y presencia. Palabra y sacramentos que recibimos gracias a la Iglesia son mediaciones fundamentales para la vida creyente. Es cierto que la Iglesia es una organización compleja, pero a ella le ha concedido su Señor resucitado por medio del Espíritu Santo realidades que están vinculadas directamente al propio Jesús resucitado. Sin la palabra de Dios, sin la Eucaristía, estaríamos absolutamente perdidos, porque ellas son las que actualizan el misterio salvador de Jesucristo. Sin esta historia concreta vivida entre Dios e Israel, no hay revelación propiamente dicha. Y por ello el peligro está en la utilización de la palabra de Dios, no como mediación para la relación con Dios, sino que se utilice como medio de manipulación de las conciencias, ideologizando la palabra de Dios. Ideología religiosa no es fe y conduce a la división entre conservadores y progresistas,
entre cristianos abiertos o cerrados. Un signo claro de esta ideologización es la división entre los propios cristianos. Está ocurriendo hoy entre algunos teólogos que desplazan la revelación a la fenomenología de la experiencia religiosa o la reducen a una representación cultural de una determinada tradición religiosa. La revelación no es una modalidad expresiva del deseo religioso, porque en ese caso daría igual hablar de iluminación que de revelación. Y no es modalidad del deseo religioso porque es historia que pertenece a la libre elección de Dios, realizada en el espacio y el tiempo y con un mediador escogido por Él, Cristo Jesús. Concluyo con algunas certezas de fe para la acción pastoral por si les ayuda. La relación entre palabra de Dios y fe ofrece alguna pista para el momento actual en la misión pastoral de la Iglesia, ya que, según la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, la fe es fundamento de lo que se espera. Primero, es necesario distinguir entre ideología religiosa y fe. La ideología es una determinada interpretación religiosa del conjunto de la realidad según las diversas tradiciones. Sin embargo, la fe es relación vivida con un Dios personal que da sentido a la existencia. Segundo, la ideología proporciona mucha seguridad. Sin embargo, la fe asume el riesgo de la libertad y lo alimenta de confianza. Tercero, la ideología se mueve en un nivel de fe todavía inmadura. Cuenta con las necesidades de las personas y las instituciones. La fe madura, sin embargo, deja a Dios que haga lo que quiera y tome la iniciativa. Cuarto, la ideología hace de la Iglesia una sociedad de creencias y causas frecuentemente muy humanista, sin duda. Sin embargo, la fe vive la Iglesia como mediación para creer, esperar y amar, haciendo la voluntad de Dios. Cuando se vive una fe ideológica, la pastoral se pregunta ¿para qué sirve Dios? Y en cada época trata de encontrar respuestas según los intereses vitales del ambiente sociocultural. En nuestra sociedad actual, Dios, tengo la impresión de que no interesa, y los evangelizadores tenemos el peligro de ponernos nerviosos porque no sabemos cómo hacer a Dios interesante. Sin embargo, si creemos realmente que Dios ha hecho a Cristo Jesús Señor de la historia y de nuestras historias, la fe nos hace invertir la perspectiva. Si deseamos que Dios sirva para algo, bienestar psicológico, equilibrio emocional, energías positivas, autorrealización individual, solución a los problemas sociales, respuesta a los misterios de la existencia, entonces Dios deja de servir para lo que realmente sirve. Dios no es necesario, y esta certeza se la debemos a la autonomía conseguida por el hombre, proceso que comenzó con la Ilustración. Dios no es objeto de necesidad, sino fundamento de la existencia, que es otra cosa. Por eso, Dios es más que necesario. Y la fe es la que nos estimula a la conversión necesaria a lo que no controlamos. Y la manía que tenemos los humanos, que no sé exactamente de dónde brota, tengo la intuición, de querer tenerlo todo controladito. Y cuanto más controlado lo tenemos, viene el tsunami y ¡flash! En esto la expresión italiana me encanta. Tutto sotto controllo. Pues no. Tsunami que te arreo y se acabó el control. Con Dios hay que empezar a captar su estilo que nos descontrola, porque si hay las cosas que descontrolan no son solo las negativas. Cuidado. La enfermedad, la muerte, la pérdida de un ser querido, etc. El amor también descontrola mucho. Cuidado.
Y cuando el amor absoluto revelado en Cristo Jesús se me acerca, llamando a mi puerta, si me abres, cenaré contigo y tú conmigo, eso no me digáis que no da vértigo. Si no lo habéis experimentado, ya os llegará. Y ojalá os llegue. Pero por eso Dios no es objeto de necesidad y por lo mismo es más necesario. Contemplando así a Cristo Jesús, especialmente en su camino desde Galilea a Jerusalén y en su misterio pascual, percibimos que semejante conversión suscita resistencias de todo tipo. Y no es que ninguna ideología, incluidas las cristianas institucionales, que no confundo con la fe de la Iglesia, y os recuerdo, o les recuerdo, quienes vayan a misa con cierta asiduidad, recuerdan que los sacerdotes, cuando nos preparamos para comulgar, decimos una oración en nombre de la Iglesia. Recuerdo que los curas estamos presidiendo la Eucaristía en nombre de la Iglesia, no por nuestra propia cuenta. Y decimos, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Por lo tanto, atención a la fe de la Iglesia, que es muy importante, porque esa fe puede dar vida por su carácter ideológico precisamente. Ninguna ideología puede dar vida por su carácter ideológico. La conversión al Dios vivo, resucitado, actuante y salvador, hoy también, que da la vida del Espíritu, requiere testigos, no prosélitos ni militantes. Y los testigos de esta conversión a la fe serán siempre provocadores. Ofrecen la gracia salvadora, hablan del amor absoluto de Dios y no pueden evitar que la gracia se convierta en juicio para que la gracia no sea un abuso del amor fiel de Dios. Siendo la fe respuesta obediente de amor al Dios que nos salva mediante el amor entregado hasta la muerte, entonces es también relación con Jesucristo resucitado, que tiene sus momentos conflictivos. No se asusten, que estoy aquí, ya termino. Quizá el mayor procede de la dificultad que experimenta el creyente para dejarse justificar por fe cuando adquiere conciencia de que el pecado nos tiene literalmente atrapados sin salida. ¿Por qué nos cuesta tanto entregar lo único nuestro, el pecado, a la gracia salvadora del misterio pascual? No creo casual que la constitución dogmática de Dei Verbum haya resumido en dos núcleos la finalidad de la revelación de Dios nuestro Padre en su Hijo Cristo Jesús, que está con nosotros, dice el número 4 de la Dei Verbum, para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida nueva. Si la justificación por la fe y la resurrección solo las hemos podido conocer por revelación, tenemos aquí, a mi corto entender, los dos núcleos de revelación básicos para la fe en el Nuevo Testamento. Ya vale.